Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de nuestro canal Univalle TV. Bienvenidos a este nuevo episodio de En Contacto. Vamos a hablar sobre polarización y redes sociales y sobre todo, cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la construcción de este fenómeno social de la polarización. Ya regresamos. Polarización y las redes sociales. Y tenemos invitados a dos expertos. Se trata del profesor Frank Valencia Pozo. Él es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, es investigador del Centro Nacional de Investigación Científica CNRS de Francia, adscrito al laboratorio LIX de la Escuela Politécnica de París. Además es miembro del Grupo Interinstitucional de Investigación Avispa y director del proyecto Promueva. Bienvenido, profesor Frank, un gusto estar en contacto para abordar esta temática de hoy. Muchas gracias por la invitación. Tengo muchas ganas de hablar de este tema con ustedes. Claro que sí, yo también estoy, y yo creo que los televidentes también están muy pendientes para hablar de este tema, porque además, como lo decía al inicio, pues es muy familiar para todos, ¿no? Todos estamos usando las diferentes redes sociales. Tenemos al siguiente experto, se trata del profesor Juan Francisco Díaz. Él es profesor titular de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, es miembro fundador del Grupo Interinstitucional de Investigación Avispa, además que está catalogado en categoría A1 por el Ministerio de Ciencias desde hace ya varios años. Es además investigador del proyecto Promueva, polarización en redes sociales con un modelo unificado para el Valle, que tengo entendido, profesor, que es el proyecto de investigación en el cual ustedes dos están en este momento. Sí, Fulvia, muchas gracias por la invitación. Digamos que la experticia nuestra es en computación, pero estamos poniendo al servicio nuestra experticia de un tema social muy importante, que es la polarización. Entonces, es un proyecto interdisciplinario, tenemos politólogos, tenemos economistas, y nosotros somos de ciencias de la computación, pero somos los que hemos liderado el proyecto y por eso estamos aquí, digamos, hablando de lo que estamos haciendo y de cómo estamos viendo las cosas, aunque la polarización es un tema multidisciplinario, no solo monodisciplinario. Muy bien, vamos a hablar sobre polarización y redes sociales. Veamos el siguiente BTR. En la actualidad, la inteligencia artificial está causando revuelo en todas las industrias, y en las redes sociales no es la excepción. Por tanto, es importante analizar los impactos que esta tecnología genera en la realidad política y social. Por su parte, la polarización y el aumento de la capacidad de control político sobre la población con el uso de la inteligencia artificial en las plataformas digitales se observa como consecuencia de la búsqueda de beneficios económicos que crea, a su vez, la necesidad de ofrecer contenidos polémicos para maximizar la presencia de los usuarios en las redes sociales. Por esta razón, muchos investigadores han creado distintos proyectos para comprender este fenómeno que ayudan a la toma de decisiones para prevenir los aspectos anteriormente mencionados, además de otros que puedan afectar la paz, la tolerancia y el discurso civil en nuestra sociedad. Finalmente, hay mucho que no sabemos aún sobre las implicaciones de la inteligencia artificial y el funcionamiento de los contenidos en redes sociales, en particular en su relación con la política y la democracia. No obstante, cada vez más existen evidencias de tipo periodístico y académico sobre cómo se produce la información, sobre cómo se filtra a través de diversas plataformas, cómo se consume y qué efectos tienen a nivel individual y colectivo. Hoy, en Contacto, polarización y redes sociales. Muy bien, y después de este contexto, sabemos que la polarización es un fenómeno que ha existido, digamos que no es reciente y no está únicamente asociado a las redes sociales. Hablemos un poco de la polarización en general como fenómeno social. Sí, la polarización es un fenómeno que se da alrededor de un tema específico cuando las opiniones difieren y se forman varios grupos
alrededor de este tema y se aumenta cuando entre estos grupos, los grupos son muy similares dentro de ellos, pero entre grupos son muy diferentes. Entre más grandes sean esas distancias, hay más polarización. Te contaba que un ejemplo es político. Tienes el Centro Democrático, un grupo bastante diferente a la Colombia humana, digamos, y esos grupos dentro de ellos son relativamente muy parecidos. Las personas tienen propuestas muy similares. Entonces, cuando tienes esa clase de fenómenos alrededor de un tema particular, vas a encontrar el fenómeno de la polarización. Y entre más se alejen, más polarización; entre más se acerquen, menos polarización. Profesor, digamos en el siglo pasado, que no teníamos todavía redes sociales, ¿cómo se configuraba la polarización? De alguna manera, pues no era tan marcada como lo tenemos ahora. Sí, digamos, la polarización para mí es inherente al ser humano, es decir, toda la vida hemos estado viviendo en sociedad y en sociedad hay que tomar decisiones y las decisiones las toman quienes tienen la autoridad para tomar las decisiones y eso genera en las personas o estar a favor o estar en contra o decir por qué no se hizo de esta manera o por qué no se hizo de esta otra. Luego, para mí es natural que exista digamos, la divergencia de opiniones y esas cosas. La polarización es una manera de medir cuán alejados o cuán distantes o cuán cercanos estamos en ese pensamiento. Entonces, como esas maneras de medir no existían en la antigüedad, tú no puedes decir, claro que había polarización porque finalmente si hubo guerras era porque había algún tema que los estaba polarizando tremendamente. Pero hoy en día, con toda esta tecnología que hay y todas esas cosas, entonces uno siente que tiene más herramientas para entender y estudiar qué es lo que hace que uno se polarice, aunque sea un fenómeno de toda la vida. Entonces, el profesor Francisco nos habla de que, bueno, es natural tener una divergencia de opinión. Realmente es inherente a los seres humanos, a la interacción, pues estar en un desacuerdo. Pero una vez la llegada de las redes sociales, pues este fenómeno de polarización que de alguna manera hoy en día se ve de forma negativa, pues se exacerba y digamos que la sociedad está atomizada de una manera distinta. ¿Cómo es la dinámica, según su perspectiva, impuesta precisamente con las plataformas de las redes sociales? Bueno, entonces, sí, las redes sociales, digamos que son un negocio. Y como todo negocio, a ellos lo que les interesa es pues, producir dinero. ¿Y cómo se da? Entonces, ellos lo que quieren es que tú estés metido allí en la red social. Entonces, ese es el principio. Ahora, ellos aprovechan ciertos sesgos inherentes a los seres humanos, sesgos cognitivos. Uno de ellos es el sesgo confirmatorio. A la gente le gusta leer, escuchar, favorecer información con la que ellos ya están de acuerdo. Entonces, las redes sociales te pueden perfilar según tus gustos, según lo que has escrito, y enviarte información con la que tú estás de acuerdo. Eso en principio suena bien, pero lo que pasa es que desde el punto de vista psicológico, eso te encierra como en una burbuja donde tú solamente escuchas con lo que estás de acuerdo. Entonces te vas como aislando en un grupo de personas que sienten como tú. Ese es uno. El otro sesgo de importancia es el sesgo de autoridad. Los seres humanos tienen la tendencia de escuchar a personas que representan cierta autoridad. Así la persona no sepa del tema, pero lo escuchan. Cuando el presidente Trump hablaba de tomar una especie de un líquido para limpiar para el COVID, mucha gente lo hizo. Entonces, allí viene ese rol de los influenciadores en las redes sociales. Son personas, son políticos, youtubers, artistas que la gente sigue, ya sea políticamente, no solamente en arte, ¿ya? Y esas personas, digamos, tienen un lugar privilegiado en las redes sociales y las redes sociales saben eso. Entonces, le dan, digamos, preferencia a esa clase de usuarios para que la información les llegue a las personas que lo siguen. Y el otro tema es otro sesgo que hay es el sesgo boomerang, o en inglés se llama, como el nombre que Backfire effect. Backfire effect, exactamente. Entonces, ¿qué es eso? Tú esperas que cuando le hablas a una persona
acerca de tu opinión, que esa persona como que se acerque a ti, encontrar como un consenso. Pero el instinto del ser humano es que a uno no le gusta que lo corrijan. Entonces lo que haces es aferrarte más a tus principios, que pueden ser muy diferentes del mío, y antes nos alejamos más. Sobre todo si esas dos personas tienen desacuerdos muy grandes al comienzo. Tú lo ves, por ejemplo, cuando a la W o alguna emisora invitas a alguien de izquierda extrema o bien de izquierda, alguien bien de derecha. Generalmente terminan hablando encima el uno del otro y gritando, porque no vas a encontrar, no va a pasar que tienes razón, estoy de acuerdo, alcanzamos un consenso. Eso no pasa porque no es típico del ser humano. O sea, los seres humanos son en principio irracionales, todos, científicos, todos tenemos unos más que otros, pero esos sesgos que tenemos están allí por un motivo. Sobrevivencia, por ejemplo, uno a veces tiene que tomar decisiones muy rápidas que no son lógicas. Entonces, pero esos sesgos tienen otras consecuencias como las que estamos hablando. Muy bien, sesgos a través de las redes sociales. ¿Ustedes en casa creen que a través de las redes sociales se generan procesos de manipulación para la sociedad? Ya regresamos. Regresamos en Contacto. Hoy estamos hablando sobre polarización y redes sociales. Profesor Francisco, estábamos preguntándole a los televidentes para que reflexionaran en sus casas sobre si ellos creían, y yo le quiero trasladar esa pregunta a usted. ¿Existen procesos de manipulación a través de las redes sociales? Evidentemente, sí, el estallido social de Cali en el 2019 tuvo un evidente uso del WhatsApp para asustar a la gente. O sea, está claro que se usa para manipular. Y es muy fácil porque magnifica, porque todo se va muy rápido y es difícil de controlar. Entonces es muy fácil usar esos medios para manipular. Por otro lado, están, y como digo, otras disciplinas que estudian y cómo se comporta la gente en esos casos, por ejemplo. Entonces, en las redes se dan discusiones y uno a veces siente que de pronto termina ganando, algo que terminan poniéndose sobre lo otro y no es lo que yo pienso que debería imponerse y no sería lo natural. Pero también hay teorías psicológicas como la de la espiral del silencio que trata de entender por qué una opinión termina imponiéndose sobre otras, más que imponiéndose, porque termina escuchándose más que las opiniones contrarias. Y resulta que hay todo un estudio psicológico de que eso es una espiral en la cual las personas tenemos como temores a expresar una idea que va contra lo que uno siente que la mayoría está diciendo, y no necesariamente porque seamos una minoría, sino porque se tiene la percepción de que los otros son más. Y hay una cosa que se llama como lo que uno siente en el ámbito social, y uno tiene como miedo al repudio o al rechazo, y entonces a medida que una opinión va tendiendo a una cosa y entonces las otras se van acallando, y eso es lo que llaman la espiral del silencio, y terminan muy calladas las voces que no están tan a favor de esa opinión porque sienten que es mejor no hablar porque ya esa espiral los superó. Bueno, aquí en el escenario tenemos varios elementos. En esta espiral del silencio que nos habla el profesor Francisco, lo que hay es una atomización como un efecto bien fuerte. Yo quisiera trasladarle ahora esta pregunta, profesor Frank. Tenemos una polarización que como fenómeno social no es de ahora, ¿sí? Tenemos una exacerbación del fenómeno de la polarización por las redes sociales, pero además de eso le ponemos un ingrediente mucho más peligroso, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es esa mezcla que le estoy planteando? Es una mezcla terrible, un cóctel muy complicado. Interesante. Antes de responder esa pregunta, quisiera agregar algo a lo que respondió Juan Francisco, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Una de las razones que nos llevó hace 8 años a empezar a interesarnos en este tema fue alrededor de 2 procesos democráticos. Uno fue Brexit y el otro fue el proceso de paz en Colombia. En ambas
campaña, los ganadores, dieron esta frase que yo nunca olvidaré, unos en inglés, otros en español, pero algo así como la idea era que la gente votara berraca. Entonces ahí entendí, a través de las redes sociales, ahí entendí el poder que tienen las redes sociales para afectar procesos democráticos, poner información falsa, explotar ciertos miedos de las personas a través de las redes sociales, tiene un impacto que siempre ha existido, como tú dijiste, pero ahorita la escala es mucho, mucho mayor porque tú dices algo y mañana toda Colombia lo sabe, ¿cierto? Antes no pasaba eso, si no lo decían en la radio, pues se demoraba, si uno no escuchaba radio, pues, pero ahora todo el mundo tiene un celular y está leyendo completamente. Entonces, ese poder de las redes sociales como medio para afectar los procesos democráticos, llevó a pensar, de pronto podemos tratar hacer modelos matemáticos que nos lleven a entender esto, con la ayuda del trabajo que se ha hecho en psicología, en economía, en problemas similares. Bueno, y ahí pasando a la pregunta tuya, que es muy interesante, el problema que personalmente yo veo con la inteligencia artificial es el siguiente. En varias campañas ya se sabe que, en varios procesos democráticos ya se sabe que se pagan a personas, digamos, de Madagascar u otros países para que rieguen información en las redes sociales que lleven a la gente a votar para un lado o para el otro. Entonces son personas que les pagan para que hagan eso. Ahora, con la inteligencia artificial, eso se puede hacer mucho mejor y a una mayor escala y mucho más barato. Entonces un bot que le hable a un grupo de personas, que le diga lo que ellos quieren escuchar, que los vaya llevando la opinión en cierta dirección. Ese, personalmente, creo que va a ser el gran problema en un futuro cercano para la democracia. Esa combinación entre el medio de las redes sociales y la inteligencia artificial que va a tener acceso a ti todo el momento. Profesor, usted como un hombre de sistemas, básicamente, a mí me gustaría que usted también nos comentara por qué se acercó a este tema de la polarización a través de las redes sociales y la exacerbación del problema con la inteligencia artificial. Ya nos ha dicho el profesor Frank que a través de las redes sociales y todo esto, pues se hace la afectación directa, según lo que él nos está diciendo, a los procesos democráticos. Sí, es muy buena, también me parece muy interesante la pregunta. ¿Qué hacemos unos científicos de la computación hablando de polarización o con alguna propiedad sobre ese tipo de cosas? Resulta que las redes sociales son un artefacto inicialmente tecnológico, es decir, y se hicieron las redes para que la gente se conectara, no sé qué, y después nació ese concepto de redes sociales alrededor de esto que es Facebook o el Instagram o sea, tuvo tanto atractivo para la gente el uso de las redes para comunicarse que aparecieron las redes sociales. Detrás hay todo un artefacto tecnológico de computación, y pues eso está cercano a nuestros conocimientos. La inteligencia artificial es otro artefacto tecnológico que tiene unos métodos, unas maneras de funcionar que son computacionales y que nosotros las entendemos. Entonces, la cuestión es que cuando, digamos, Colombia dice que hay que financiar por el Sistema General de Regalías proyectos de investigación, le ponen una cosa que es muy importante, es que tienen que ser proyectos que tengan impacto social. Entonces, encontramos en el tema en el 2016, como decía Frank, encontró en el tema de la polarización un tema interesante para estudiar con las herramientas que nosotros tenemos. Nosotros somos informáticos, hacemos modelos, conocemos cómo funcionan esas redes desde el punto de vista tecnológico, conocemos cómo funciona la inteligencia artificial desde el punto de vista tecnológico y podemos poner al servicio de la sociedad ese conocimiento para entender qué es y cómo funciona, cómo se logra, cómo se evita, cómo se disminuye, cómo se aumenta la polarización con respecto a un tema. Pero obviamente nosotros no podemos hacer eso por ser informáticos, entonces tenemos que rodearnos de personas con conocimiento de lo que significan esas cosas desde el punto de vista social.
Entonces ahí nació nuestro interés. Nuestro interés nació porque por querer hacer, en el grupo hacíamos investigaciones y hacemos investigaciones que han sido aplicadas, pero hacemos unas muy teóricas. Y fue un poco por querer pasar de la teoría a la práctica, dejarle algo que le sirva a la sociedad, que decidimos meternos en un proyecto de esta magnitud. Fueron 2 años tratando de que saliera, 1 año para que empezara. O sea, es una cosa que nos ha costado bastante tiempo, pero es como un interés porque nuestro conocimiento que hemos adquirido a través de tantos años en computación pueda ser aplicado en algo que a la sociedad le interesa y que es evitar, para mí, que es evitar que la polarización nos lleve a estallidos sociales o a cosas que después queremos lamentar luego. Lo cual no quiere decir que la polarización siempre sea mala. Y eso, recientemente que estuve en Francia, estuvimos en Francia trabajando en el proyecto, una artista que llevaron para tratar de ilustrar lo que nosotros estamos haciendo también para la gente del común, le dijimos de la polarización, y dijo, pero la polarización no es necesariamente mala, pues es lo que llevó a la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿cierto? Y para ellos la Revolución Francesa es lo mejor que les ha pasado. Entonces, la polarización no necesariamente lleva a algo malo, pero muchas veces sí es malintencionada polarizar a la gente para lograr efectos que vayan en beneficio de una u otra causa y no realmente sentir lo que la sociedad está pensando. Muy bien, redes sociales para generar polarización, para sembrar información falsa, explotar los miedos de la población. ¿Ustedes qué opinan? Estamos en contacto y regresamos en unos instantes. Muchísimas gracias por continuar en contacto con nosotros. Hoy estamos hablando sobre polarización y redes sociales. Y les cuento que nosotros, consultamos un poco el Twitter, aprovechando las redes sociales, muy pertinentes en este momento, para ver las personas qué opinaban. Y bueno, Daniel Oso dice, esto es lo que va a terminar con la polarización social y las redes sociales. Avatares con inteligencia artificial crearán burbujas hiperpersonalizadas que satisfagan todos sus prejuicios para lograr que la gente deje de actuar con otras personas. Bueno, la tía Patti Parodia dice, imaginen una tercera guerra mundial en estos tiempos de las redes sociales, la inteligencia artificial y la polarización social, sumándole la auténtica hipersensibilidad de las generaciones de adolescentes y jóvenes que parecen de cristal. Profesor, ¿usted qué piensa? Un poco exagerada, pero veo algo relacionado a eso, digamos. Un problema que combina también las redes sociales, la inteligencia artificial y los jóvenes, no solamente los jóvenes, la dependencia que tiene la sociedad en este momento de las redes sociales, de los celulares. Ahora tenemos problemas que, digamos, que la gente tiene que tener la red social. Ahora con la inteligencia artificial, imagínate que vas a tener un bot que puede simular a una persona que te habla exactamente de lo que tú quieres escuchar. Imagina la clase de dependencia que eso va a crear en los seres humanos, especialmente en los jóvenes. Eso yo creo que va a generar problemas de tipo psicológico, de depender, crear ciertas dependencias que no existían antes, totalmente nuevas, a la inteligencia artificial. Entonces yo creo que esa clase de fenómenos, toda tecnología es así. Toda tecnología, y algunas tecnologías son bastante singulares. La inteligencia artificial, la bomba atómica, o sea, todas tienen, digamos, pueden traer algo positivo, la destrucción de un cometa que se va a estrellar con la Tierra, una bomba atómica. Pero, digamos, los riesgos que trae, una guerra nuclear. Entonces, con la inteligencia artificial se ve lo mismo, pero de alguna manera yo lo considero, siendo un poco exagerados, aún peor. ¿Por qué? Porque, digamos, no toda persona puede construir una bomba atómica. Es muy costoso, no tiene los medios y está muy regulado, ¿cierto? Solamente los que los tienen ahora las pueden tener y ya nadie más. La inteligencia artificial está en las manos de cada persona que tenga un computador, que ahora es todo el mundo.
Entonces, Bueno, ¿qué ojalá vamos fuera a todo hacer? el mundo, ¿no, profesor? Casi Pero todo el mundo. antes de avanzar, para comprensión Ujú. del público, ustedes hablan de los bots, el profesor Frank habla de los Ujú. bots y que el bot puede simular que estás hablando con alguien, puede generar una voz. Desde el punto de vista del cual usted es experto, ¿qué es un bot? Un bot es un programa de computador que lo escucha a usted y le responde como si fuera una persona. Ahora, ¿cómo hace eso? Entonces, usted puede, de pronto, un bot puede ser algo al que usted le habla con voz. Y hay tecnologías para procesar la voz. ¿Sí? Ustedes han visto hoy a Siri o a todas las cosas que le escuchan y le entienden. Entonces uno siente, ese es un bot, Siri, Alexa. ¿Qué es eso? Es un aparato que está escuchando tu voz, que reconoce lo que dices y que tiene entonces una manera inteligente de responder a lo que tú dices, y entonces tú sientes que estás interactuando con alguien que te entiende. Cuando uno, no sé, hoy en día va a pedir una cita en alguna parte, le dicen, no, que hágalo por WhatsApp. Entonces, el que lo atiende detrás es un bot. ¿Qué es un bot? Es un automatismo, una cosa automática, un programa que está haciéndote pensar, algunos es haciéndole pensar, otros a veces uno sabe que no es una persona, pero es una cosa que automáticamente le está respondiendo a sus necesidades. O sea, es algo que es programado por el hombre para que responda a una cosa. Se llaman inteligentes cuando su respuesta no siempre es la misma para la misma pregunta, sino que tiene en cuenta el contexto. Y entonces, si se lo está preguntando Frank y le dice, ¿usted es hincha de quién? De pronto le dice del América, porque sabe que Frank ha investigado, es hincha del América. Usted es hincha del América, ¿cierto? Bien, pero de pronto si le pregunto yo, me dicen, no, del Santa Fe, porque yo soy hincha del Santa Fe. Y entonces Sí. no responden lo mismo a las mismas preguntas porque tienen en cuenta el contexto. O sea, esa es la famosa inteligencia, un contexto que le permite dar respuestas con contexto. Y eso es lo que llamamos hoy en día inteligencia. Aunque realmente son procesos, en mi concepto, completamente automatizados, estadísticos, que realmente no emulan la manera como el hombre razona y piensa, pero sí tiene resultados muy parecidos o tan parecidos que decimos que eso es muy inteligente. Muy bien, hablemos ahora de los resultados de la investigación. Han sido 2 años en la creación de modelos matemáticos, en la comprensión del fenómeno de la polarización, abordado desde la computación, desde los sistemas y con el apoyo de profesionales de otras disciplinas del conocimiento, como psicólogos, en fin. ¿Cuáles son los resultados o en qué estado de la investigación se encuentran en este momento? Eso. Bueno, ha sido un año, el proyecto empezó un año, un bien. año. Tenemos, digamos, resultados parciales hasta el momento y voy a mencionar unos principales. Tiene que ver con modelos donde, digamos, la red social se ve como un grafo, como una red, donde los usuarios son los nodos de esa red y las, digamos, amistades son conexiones entre ellos. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la topología, le llamamos nosotros, es decir, cómo están conectados esos usuarios, si están conectados todos con todos, si hay un camino a través de conexiones, por ejemplo, si yo soy amigo de Juan Francisco amigo tuyo, entonces digamos, yo estoy conectado contigo a través de Juan Francisco. Entonces, si tenemos una topología así donde todos estamos conectados, entonces nosotros hemos identificado condiciones necesarias para que la polarización no desaparezca. Por ejemplo, si la polarización no desaparece, es porque, uno, hay usuarios que nosotros llamamos agentes extremos, o sea, en ella, o componentes, subcomunidades que son aisladas, ¿ya? Es decir, que no escuchan a los demás. Esas son las dos condiciones para que la polarización no desaparezca. De lo contrario, si no existe eso, entonces podrían desaparecer. Ese es un resultado. Otro resultado, digamos que se puede explicar fácilmente, es que para que haya consenso, es decir, que la polarización desaparezca, que todos estemos de acuerdo en una idea en particular, entonces una condición suficiente y necesaria para que eso pase es que las fuentes estén de acuerdo. ¿Quiénes son las fuentes? Las fuentes son esas
subredes, subcomunidades que influencian a los demás, pero nadie las influencia entre ellos. Entonces, digamos, algún líder político que influencia a muchos, pero nadie lo influencia a él. Entonces, para darte un ejemplo, supongamos, y esto es solamente teórico, es un ejemplo, que equivaldría a decir que si Petro y Uribe no se ponen de acuerdo, la polarización siempre va a existir porque él va a influenciar a algunos que van a estar pensando como él piensa y Petro va a influenciar a otros y nunca se van a poner de acuerdo. Si ellos se ponen de acuerdo entre ellos, básicamente no importan mucho los demás porque esos seguidores, digamos, fieles de ellos, van a terminar creyendo lo que ellos les dicen. Esto es un ejemplo exagerado, pero esa es la idea del resultado. Hay otro tipo de resultados que no fueron pensados originalmente de tener en el proyecto, pero que con este tipo de relacionamiento que hemos ido teniendo con otras personas de otras disciplinas, se nos ha ocurrido desarrollar, y es como una maquinita que la vamos a llamar el polarizómetro. Uh-huh. El polarizómetro es una maquinita, digamos, que uno dice, pongo a opinar a la gente sobre algún tema y al final digo qué tan polarizados estamos. Entonces nos imaginamos yo me imagino particularmente a un tomador de decisiones, un alcalde, un gobernador, etcétera, que tiene que tomar decisiones sobre si hacer un puente en tal sitio o no, y eso va a implicar cosas sobre el ambiente, pero también va a implicar cosas sobre la economía del sitio. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver, y de pronto para resolver el problema que se quiere resolver hay 3 o 4 alternativas, y tal vez un buen ejercicio sería saber cuánta polarización me generaría la alternativa 1, cuánta la alternativa 2, cuánta la 3, cuánta la 4, y de alguna manera sentir que la que menos polarización me genere, de pronto es la que más le conviene a esa sociedad en ese sitio, porque es la que menos impacto negativo va a tener, digamos, desde el punto de vista de hacer que las personas se enfrenten por esa situación. Entonces hemos llamado el polarizómetro a esa maquinita para medir la polarización. Y digo que es un resultado que no fue previsto, y que lo vamos a tratar de construir ahora con todo lo que sabemos. Podríamos inventarnos esa maquinita. Para resaltar la importancia de esa herramienta que tú dices, estoy pensando, yo leí en la revista Semana, antes de escribir el proyecto, un artículo para mostrar es importante. Hacían una encuesta, o tomaban una encuesta, y no recuerdo de qué revista, de las Américas, pero le preguntaban a cada colombiano que dijera de 0 a 10, qué tanto de izquierda siendo 0 o de derecha siendo 10 se sentía. Entonces hacían una gran muestra y tomaban el promedio, y el promedio les daba más o menos 0.52. Entonces ellos concluían que los colombianos no estaban polarizados porque el promedio era 0.52, entonces la gente era más o menos de centro. Sí. Si entre 0 y 10, entonces daba 5.2. Sí, 5.2. Pero yo los escucho a ustedes con todo esto del polarizómetro y todo esto, y yo digo, bueno, ¿y las personas dónde quedan? Quedan como indefensas frente a los bots, frente a todo este esquema de redes sociales. ¿Realmente quedamos todos indefensos? Ahora se los voy a preguntar. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Estamos en contacto hablando sobre la polarización y las redes sociales. Bueno, y ustedes se quedaron pensando en la pregunta que les dejamos antes de salir a mensajes institucionales. Con todo esto del polarizómetro, ¿dónde queda la gente? ¿Cuál, digamos, es la postura, por lo menos que no sea totalmente indefensa, de todas las personas que consumimos las redes sociales? Estamos inmersas simplemente a merced de los bots, a merced de otros agentes que quieran medir qué tan polarizados estamos, o quieren simplemente que las personas miren hacia un lado o miren hacia el otro. Profesor Francisco. Indefensos, no. Precisamente lo que nosotros tratamos de hacer es entender el fenómeno para poder
encontrar cómo, digamos, protegerse contra los malos usos de esas redes para tratar de influenciarnos hacia algo que no debería ser, digamos. Pero no todo es malo, o sea, uno diera la impresión que todo lo que son redes sociales e inteligencia artificial fuera malo. Digo, no, también hay usos muy positivos de todas estas cosas. El asunto es que estamos en una emergencia de una tecnología sin regulación, y la no regulación tal vez es la que nos permite ser un poco catastróficos y pensar que el mundo se puede acabar. De hecho, hasta creadores de todas estas tecnologías de inteligencia artificial son personas que han declarado su temor a lo que puede venir. Yo creo que los seres humanos somos suficientemente inteligentes sin inteligencia artificial para lograr regular este tipo de cosas y que no vaya a destruir la humanidad por un mal uso de una cosa de estas. Luego, yo creo que indefensos no estamos, pero sí tenemos que ser muy precavidos hoy en día, que no hay tanta regulación para que lo que consumamos por redes sociales sea realmente algo que uno sienta que viene de una fuente confiable. Por eso las fuentes son tan importantes. Pero pues alguien dirá, no, pero Semana, Caracol, RCN son fuentes confiables, ¿cierto? Pero algunos dirán, no, esos para mí no son confiables. Es importante tener fuentes confiables para uno lograr defenderse un poco de ese tipo de cosas. Estamos de acuerdo en que ni las redes sociales ni la inteligencia artificial, digamos, son negativas o son malas, por decirlo así. Pero no podemos, digamos, obviar que hay unas implicaciones éticas frente al uso de esta tecnología. ¿Qué piensa usted, profesor Frank, respecto a esto? Una pregunta muy interesante. Hace poco discutía con Juan Francisco con respecto a eso. Desde el punto de vista científico, uno debe, digamos, tratar de evitar investigación cuyo daño a la humanidad supere los beneficios que esto pueda causar. Entonces, muchas tecnologías sin regulación serían exactamente eso, como dice Juan Francisco. Una inteligencia artificial usada y desarrollada, experimentada, como lo están haciendo ahora, sin control, es un peligro para la humanidad, porque no se sabe qué va a pasar allí. Entonces, por eso es que tantos científicos están preocupados por esto, por una cuestión ética. Y nosotros, digamos, ayudamos de alguna manera a eso, desde el punto de vista de la educación también. Este proyecto, por ejemplo, tiene un evento ciudadano cada año donde explicamos los resultados que tenemos, pero también tratamos de desarrollar una conciencia en las personas, sobre todo la población objetivo, que son jóvenes entre 17 y 35 años, porque son los que más consumen redes sociales y demás. Entonces le explicamos cómo sucede este fenómeno, qué es la inteligencia artificial, para que no se vayan a imaginar que es un oráculo que lo sabe todo, es simplemente algo estadístico. Entonces, cuando la gente conoce algo bien, la educación ayuda a que la persona no esté totalmente indefensa ante eso. Y también lo de las fuentes, eso por ejemplo en WhatsApp. Exactamente. El profesor Francisco, usted hablaba de las fuentes, pero ahora trae la educación, porque hay algo que no se nos puede olvidar y es el criterio propio. Exactamente, exactamente. Por eso hablaba hace un rato de estos proyectos financiados por el Sistema General de Regalías nos hacen pensar en el impacto en la sociedad. Y por eso el evento de participación ciudadana del que habla Frank, que tenemos que hacer cada año, ha sido como el espacio donde nosotros podemos pasar un poquito de educación de lo que sabemos a la sociedad, pero en términos no técnicos, sino en términos del día a día, para que los muchachos, los jóvenes entiendan que consumir redes sociales no está mal, pero que hay que saber consumirlas y hay que saber, y hay que tener de dónde consumo, de dónde no consumo, y tener criterio propio para definir qué sí, qué no, porque lo que nos pasó en el 2019 es que todo el mundo consumió eso sin ningún criterio, o la mayoría de la gente, y veíamos a gente defendiendo las unidades con palos y con cosas de unos ataques de mentiras. Entonces, eso pensaron sin criterio. A mí, por ejemplo, el día que me dijeron, venga, baje, yo voy a bajar.
Muy bien, la pero- importancia del criterio propio, el tener, digamos, una postura reflexiva, crítica frente a los contenidos que todos consumimos de las redes sociales, de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, profesor Frank. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Muchas profesor gracias por la Francisco. invitación también y pues en otra ocasión hablaremos otro ratico. Otro ratico, claro que sí, sobre redes sociales y polarización. Recuerden el criterio propio. Hasta la próxima.